Hola, hola, qué gusto saludarlos y compartirles este contenido de hoy. Espero que sea de bastante provecho y aporte. Nosotros cuando nacemos, por naturaleza y sin ningún tipo de esfuerzo, heredamos los fenotipos de nuestros progenitores, como la nariz, la boca, ojos, estatura, cualquier característica externa. Así también sucede con características invisibles que no se ven, arrastrándolo de generación en generación. Eh, y precisamente esas características invisibles no son sujetas a cambio, como si lo puede ser lo externo, como cambiarnos, operarnos la nariz, la boca, las orejas, cualquier tipo de cosa, ¿no? Así también sucede con patrones de conductas, comportamientos o herencia que heredamos de nuestra familia o de la cultura. Bien puede ser, por ejemplo, con los acentos de distintos países. Una persona un día mezcló distintos acentos o sonidos de palabras, creando así un acento de un país, de un territorio determinado, y esa persona eh, contagió al resto de su entorno con ese acento, con ese sonido de las palabras, trasladándose de persona a persona, de generación a generación hasta el día de hoy. Hay distintos acentos, como bien conocemos. Está el que son bien arraigados de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de distintos países en Europa, en Irlanda. Fue porque una persona empezó a hablar así se convirtió en una cultura de una cultura de un país determinado, ¿no? Acá en nosotros no escogimos ni determinamos hablar así con ese acento, sino simplemente lo aprendimos y lo repetimos. En Éxodo 25 aparece Dios diciendo que cuando los padres son malvados y lo odian, ese castigo se traslada de la tercera hasta la cuarta generación. Y me parece que no se refiere a, a trasladar un castigo que Dios nos quiera torturar, sino más bien son las consecuencias de rechazar el consejo y el amor de Dios y su sabiduría, su inteligencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá le va al Barcelona y su hijo hereda esa maldad, puede suceder, ¿no? Según la ONU, el 50% de las tradiciones culturales y estereotipos son de carácter nocivos y dañinos a las personas. También dice que el 60% de las familias transmiten patrones o comportamientos de conductas también negativos, como abuso en las sustancias y mala salud mental, ¿no? Bien interesante lo que estos datos nos arrojan. Jesús en una ocasión dijo que no vino a traer paz, sino más bien división. Y me parece que no se refería a peleas, a riñas o a guerras, sino a división en cuanto a romper con esa armoniosa y paz de pensamiento arraigado que se tenía en ese momento, sino que él vino a traer división en criterio, en maneras de pensar y ver las cosas de una forma novedosa y mejor, desarraigando pensamientos y conductas bien dañinas. Eh, y eso lo que hace es que ampliemos un poquito más la mente para conocer, disfrutar y avanzar como sociedad, como cultura y civilizarnos un poco más, porque cuando no hay un choque cultural o distintos criterios o manera de pensar, no se produce el desarrollo, la civilización de la sociedad, ¿no?
Están, por ejemplo, existen los virus que bien sabemos que son contagiosos unos más que otros, pero cuando nosotros normalmente nos contagiamos de algo, de un virus, de una enfermedad que se contagia, en muchas ocasiones no buscamos sanarnos, sino nos vamos a la calle, al trabajo, sin tomar las restricciones, las medidas de seguridad para evitar contagiar a las personas que están en nuestro entorno, con las que nos relacionamos. Sino no nos interesa mucho si los contagiamos o no, simplemente nos presentamos y no tomamos las precauciones necesarias para nuestro bien y el del entorno. Y así sucede también con nuestras maneras de pensar, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos arraigados. Nosotros hemos escuchado en muchas oportunidades acerca de que somos esponjas en los primeros años de vida. Y es así, es una realidad. Se dice que a partir de 0 a 3 años, nosotros a través de la observación imitamos conductas y comportamientos de quienes nos cuidan. Esa es en la infancia. De 4 a 6, también los niños pequeños aprenden habilidades y comportamientos sociales imitando a las demás personas. De 7 a 10 años las personas aprenden valores, creencias y comportamientos por sus papás, maestros y compañeros de la escuela. De 11 a 18 los adolescentes están fuertemente también influenciados por las personas que están en su entorno y las redes sociales. De 19 a 25 años los adultos a menudo adquieren nuevos comportamientos y valores a medida que pasan la transición de independencia. También me lleva esto a pensar en una historia en Éxodo, cuando los israelitas estaban en el desierto. Ellos murmuraron porque salieron de la esclavitud de Egipto, y en esa transición de Egipto a la tierra prometida que Dios les había dicho, ellos atravesaron el desierto, y ese desierto pasaron muchísimas pruebas, como el solo comer maná, o el estar rodeado de nada, de la nada, deambulando de un lugar al otro sin ver lo que Dios le había prometido, tomando poca agua quizás a veces, y solo una comida, un tipo de comida. Y ellos empezaron a murmurar, empezaron a quejarse en contra de ese líder, de esos dos líderes que Dios le había puesto para guiarlos hacia la tierra prometida. Empezaron a cuestionar, a criticar a Moisés, a Aarón, a su hermano y al mismo Dios. Y así empezó por una sola persona, y se trasladó al resto de las personas que estaban ahí, de los israelitas, llegando a unirse armoniosamente, a llegar a esa paz de comportamiento y de mentalidad, hasta tal punto de hacer enojar muchísimo a Moisés, a Aarón y al mismo Dios, y quitándole y privándole Dios de poder llegar y alcanzar esa tierra prometida. Vemos que es muy contagioso también eso de la queja, de la murmuración. Estaba escuchando en estos días a unos comediantes conocidos, y hablaron acerca de este tema que les estoy compartiendo, de lo cultural, ¿no? De lo que valoramos como sociedad, y dice que lamentablemente en muchas ocasiones también se le da mucho valor a la persona por lo que tiene, no por lo que realmente es, el valor que tiene como persona. Y que es algo muy común, sí sucede muchísimo. Le damos valor, importancia, reconocimiento por lo que es, por lo que posee, por el dinero, el poder que tiene, y no por lo que realmente es importante, que no se ve, ¿no? Aunque tampoco hay que irse al extremo de verlo como algo malo, dañino, sino
sí tener una prioridad bien correcta, ¿no? También hablé con un amigo acerca de qué problemática social él veía o herencia cultural, familiar, y comentaba que se tiene en el lugar donde él nació y vivió muchos años, se ve muchísimo el temor y el miedo hacia Dios. Se ve como un Dios que castiga, que tortura a las personas, que está haciendo un experimento con nosotros como humanos, y no como un Dios amoroso, misericordioso, que tiene pensamientos de bien, de esperanza, de amor hacia nosotros, de cuidado. Y que eso termina alejando a las personas de Dios y distorsionando la verdadera imagen de Él, y que le ha costado mucho en su vida. Eh, también, también llega a perjudicar patrones de conducta y herencia cultural, llega a perjudicar relaciones interpersonales, por ser muy narcisista, porque así hemos sido enseñados, porque solamente buscamos nuestro propio bien, no el del otro, no somos muy empáticos, no tenemos mucho sentido común. El, También el haber experimentado rechazo o traición por parte de los amigos, familiares, inconscientemente buscamos lo mismo en otra relación. Nos convertimos de víctimas a victimarios, y cuando eso se hace repetitivo y un estilo de vida, y hasta una verdad, llega a regular nuestro comportamiento, y, y lo llegamos a ver como algo normal o bueno, ¿no? Está la historia de la familia Kennedy. Ellos fueron unos irlandeses que emigraron a Estados Unidos en 1848, y ellos se caracterizaron por ser políticos y negociantes muy exitosos. Ese legado se trasladó de generación a generación, y el nieto de quien llegó hasta acá, él se convirtió en el presidente 35 de Estados Unidos, y haciéndolo muy bien, marcando un buen legado en la historia de los presidentes de Estados Unidos, porque su familia estaba bien arraigada en la fe en Dios, en el tener servicio a las personas, buen servicio público, liderazgo político, fomentaban muchas actividades intelectuales y excelencia académica. Y eso hizo que tuvieran un gran éxito como empresarios, en su caso el nieto John F. Kennedy como presidente de Estados Unidos, por tener muy buenos valores, creencias y comportamientos que heredó de su familia. Entonces, así como también existen herencias culturales, familiares que son dañinos, nocivos, también existen este tipo de ejemplos de casos que cuando se arrastran de generación en generación podemos ver el amor y la bondad y todos sus efectos positivos para nuestro entorno, para el alrededor, y lo van a disfrutar. Vamos a hacer más bien de aporte y no vamos a restar, ¿no? Que es lo que buscamos normalmente. Es muy común cuando estamos, por ejemplo, conociendo a una persona, para ver si podemos llegar a tener más que una amistad, y lo que mucha gente aconseja es que, mira, conoce primero y ve cómo es su familia, porque esa persona se va a proyectar, o hay muy altas probabilidades que llegue a ser como su familia, sus progenitores. Y, y es una manera, y no precisamente porque vaya a tener nariz, porque tiene nariz, boca, ojos, sino por características invisibles que no se ven. Ahí vemos eso que se aplica, que sí pasa, ¿no? En estos días estaba hablando con una persona que decía que su familia tenía la costumbre de operarse el tabique de la nariz,
porque la tenía un poco doblado, desviado, así no lo necesitara. Y, y así se arrastra de generación en generación el darle el énfasis a cosas externas que quizás necesariamente no son lo más importante, pero se hace porque lo vemos como normal, ¿no? También en Deuteronomio 5:10 dice que cuando me aman fielmente y cumplen mi voluntad, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, no es que Dios tiene favoritos ni que quiere el bien de unos y no del otro, sino cuando nosotros amamos y confiamos plenamente en los principios, los valores, en las creencias que Dios nos da, nos fomenta, eso va a producir que experimentemos y conozcamos a Dios de una forma más real, más profunda, y que disfrutemos de todo lo bueno y de su buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros y también para nuestras próximas generaciones, pensando de forma responsable y correcta para dejar una huella y una marca muy positiva y no al contrario, no negativa. Ese es a donde debemos apuntar y llegar siempre, así como existen herencias familiares, culturales negativas, también existen las positivas, y sí es importante desarrollar ese discernimiento y conciencia de hey, voy a tomar lo positivo, lo correcto, y lo negativo lo dejo a un lado, lo desecho, porque no porque algo sea muy común, concurrente en la sociedad o en la familia, es necesariamente bueno, correcto. O tampoco irse al extremo que todo es negativo o es malo. Hay que buscar un buen balance correcto. Ese es la reflexión, el mensaje que quiero dejarles hoy. Espero que sea de bastante provecho, bendición para ustedes, y que terminen de disfrutar y pasar un súper feliz domingo. Dios los guarda, bendice y prospera en todo. Un gran abrazo, se les quiere a gratis. Nos reencontramos en una próxima ocasión.